Radio. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. www.masqueunaradio.com.ar. Vuelve a girar la cinta de Moebius, esa cinta del movimiento constante, algo así como el afán del hombre por construir su cultura, su identidad. Muy bien, y comenzamos a girar en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Lidia? ¿Cómo te va? Muy bien, disfrutando de una primavera fresquita, ¿no? Una primavera que está resultando fresca, sí, la verdad que sí. Ha habido algún día de calor, pero está muy interesante, muy linda. Bueno, y tenemos un lindo programa hoy. Sí, tenemos acá la presencia de Alberto Cisnero y Lucas Peralta, que van a hacer un homenaje al poeta Jorge Abluisino, hablándonos de sus 4 últimos libros y también refiriéndose un poco a la trayectoria del poeta, ¿no? Que es larga y muy fructífera, ha escrito mucho y ha hecho mucho por la poesía. Así es, Jorge ha estado desde la década del 80 comprometido con la poesía y antes también, ¿no es cierto? Sí, en los 70 también. Bueno, bienvenidos ambos, un gusto recibirlos, y antes de empezar a charlar sobre Jorge vamos a escuchar poesía de Jorge, ¿les parece? Bárbaro. Bueno, gracias por la invitación, por hacerse de este momento de recordar a Jorge, un gran amigo al que se extraña bastante. Yo voy a leer 2 poemas, si me permiten, de su anteúltimo libro de poesía, editado por Barnacle, que se llama El hombre del codo en la ventana. Y este poema se llama Primer esbozo de testamento. Nada más queda que decirles que recuerdo el agua del Támesis lamiendo la base del edificio en Southwark, donde viví 15 días, y me gustan, como entonces, el agua oscura, la lluvia, la humedad, el aire que intenta y logra corroer la piedra, el frío, las nubes y los objetos que resisten una lamida insobornable de agua y tiempo. Me acuerdo. Y el suelo sin una mancha de sangre sobre el que decapitaron a Ana Bolena. Detrás de mí, al ver las distintas capas de reconstrucción de la torre, como un cartel que señalaba el paso de las generaciones y las inevitables reconstrucciones, alguien dijo, en castellano, con acento argentino, así cualquiera tiene antigüedades. Y voy a leer el poema con el que comienza el libro, que se llama Un cuadro de Eduardo Estupía. En el rabo del ojo se ve el lugar en que mi país licúa el continente, y es con difusas manchas, mezcladas con gruesos trazos de pincel o rotulador. A medida que bajamos por el mapa, vamos viendo un país con poca vegetación, casi nada de verde o maíz, o anacondas, o calas, y sin revolución alguna, pintada en las paredes de salas enormes, de palacios gubernamentales.
Nos diluimos en un silencio que no aterra. El hielo avanza hacia nosotros con viento y niebla, sobrevolado por gaviotas, mientras escapa, húmedo, entre las piernas de los transeúntes, el verano espantoso y amarillo. Bueno, voy a leer 2 poemas de Revolución Divino Tesoro, libro que salió en julio del presente año. La Plaza de los Jubilados. La visión del hospital entristece a los viejos. Querrían que la plaza estuviera en otra parte. La visión de las paredes blanqueadas los derrota. Los viejos se entristecen en los sanatorios, los evacuatorios, las visitas periódicas, las esperas en las antesalas, las extracciones de sangre, las radiografías, el buen consejo del médico más joven que ellos. Los aflojan, los debilitan, los sumen en la soledad de las farmacias. La salud mata a los viejos, acelera su caída en la noche de la paz final, del humo sobre los techos y de aquellas tardes lejanas que desviaban sus miradas desde las paredes blanqueadas con cal hacia las nubes rosadas. La filosofía de la historia. Hay zonas de la historia, dijo el filósofo inclemente, que jamás se recuperarán. Es cruel, pero si quieres el monte, toma la senda de las plantas espinosas. La reflexión arroja sombras sobre los acantilados y el faro gira locamente sobre ellas. Bien, muchísimas gracias por la lectura. Y bueno, estamos con 4 libros de Jorge. Son sus 4 últimos libros, ¿no es cierto? Lo que estamos acá charlando. Sí, son 4 libros que han salido de la imaginación de Jorge Aulicino, 2 de poemas, como decía Lucas, El hombre del codo en la ventana y Revolución Divino Tesoro. Después este año a comienzos, en abril, publicamos la poesía completa de Pavese en la traducción de Jorge, y en julio también Nada personal, todo personal, la obra crítica que ha sido lo último que ha revisado Jorge, digamos, y que ha decidido qué textos eran los que él quería reunir bajo ese concepto de obra crítica. Han quedado textos que él ha decidido descartar. Por suerte no queda ninguna Kodama, así que esta es la obra crítica que Jorge quería. Nos ha honrado con su amistad durante muchos años. Antes que eso éramos lectores de Jorge Aulicino. Entonces el vínculo con él pasaba por ese foco de admiración al comienzo. Creo que es algo en común para los dos, y también hace ya 2 años y medio ahora venimos trabajando la biografía de Jorge, Leningrado vencerá, que se está macerando y que, si los astros son propicios, va a salir el año que viene. Los dos están haciendo el trabajo de la biografía. Sí, estuvimos trabajando con él. Uh-huh. Los últimos 2 años y pico estuvimos laburando con él, y bueno, a raíz del suceso de su deterioro de salud y posterior fallecimiento, pasamos, digamos, no estaba previsto que este año saliera la obra crítica, sino el 26, pero tuvimos que, a pedido de él mismo, bueno, acelerar ese proceso que veníamos trabajándolo también de manera pausada, y otros más, digamos, también. En Barnacle teníamos ideado lo que era la biblioteca viva con B larga, que era Biblioteca Aulicino, Viv Aulicino, como en el famoso poema de Vallejo, Vivan los compañeros. Así que bueno, nos quedan estos libros, seguimos siendo lectores de Jorge. Nosotros desde Barnacle de 2015 estamos publicando los libros de Jorge. Tenemos con Jorge, digamos, un recuerdo activo. Seguimos siendo lectores de él, seguimos promocionando
su poesía, ¿no? Bueno, ¿acaso porque fuimos, digamos, amigos etariamente distantes, digamos, de otro grupo de amigos? Por ahí tenemos esa cuestión que es más vital del recuerdo de Jorge. Nosotros seguimos haciendo cosas, digamos, con los libros de Jorge, recordándolo, leyéndolo, promocionándolo, y bueno, por ahí todavía no nos queda ese espacio de añoranza, digamos, de un tiempo que se fue, pero que está en los libros, está presente en los libros, así que estamos con esa... Sigue siendo para nosotros un faro, digamos, ¿no? La escritura de Jorge ha sido determinante en muchos aspectos, también en la propia obra de ambos. Bueno, Luca ahora si quiere se va a extender en eso, y es una referencia ineludible también para la poesía argentina. Él ha participado en hechos fundantes para la poesía argentina, como integrar el primer taller literario que se dictó acá. Mario Jorge Berelis. Exacto. Así que, y también, bueno, en Diario de Poesía, ha sido después también en su labor como periodista, director del suplemento Culturaleñe, más allá era el suplemento, digamos, que tiraba prácticamente en algún momento más de 1 millón de ejemplares. Me acuerdo, habíamos tenido una colección en su momento era como un referente. Sí, Jorge es inabarcable, el traductor de la comedia en verso, el traductor de Pavese ahora, y estaba también, digamos, previsto algunas otras traducciones. Bueno, él tiene otras traducciones también, así que deja una obra, un legado inmenso para los lectores atentos, para el lector atento. Puede, digamos, recabar en eso que ya forma parte de la historia de la poesía argentina. Bueno, Premio Nacional de Poesía también en 2015. Así que es una figura ineludible de la poesía argentina. Y yo creo que eso va... Y ha escrito poemas que van a perdurar. Al menos hay una serie de poemas que crees lo que a cualquier poeta medianamente honesto lo que ambiciona, 1 o 2 versos, que queden 1 o 2 versos, más que eso no es posible. Al menos no han surgido poetas que uno diga, bueno, va a quedar. No ha surgido ningún Borges, digamos, todavía. Pero Jorge ha escrito algunos poemas que el tiempo van a hacer que perdure, digamos, ¿no? Tienes una relación, yo cuando te escucho, veo como una relación, una admiración casi como un maestro, ¿no? De alguna manera, una amistad muy peculiar. Es que se ha dado en esos términos. Primero desde el foco de admiración del lector, y después hemos establecido un vínculo, bueno, que ha sido casi de 20 años. Entonces ese vínculo sí ha sido de amistad, genuinamente. Así que he estado próximo a él en los últimos años, y me ha honrado eso, ¿no? Esa posibilidad. Casi un integrante más de la familia. Yo tengo un hermano que se llama Jorge, pero cuando en casa me decíamos Jorge era Jorge Olicino, no era el tío, digamos. Así que en esas variables es que con las que nos manejábamos, ¿no? Después el grado de profesionalidad de Jorge también en relación a cuando había que publicar libros, la forma de entrega, el cumplimiento estricto, metódico, así soviético, de los tiempos que le solicitábamos y para las correcciones, que a veces cuando estamos ahora con los libros decimos es algo que extrañamos, porque no había muchas dificultades cuando trabajamos con los libros de Jorge, que siempre estaba puntualmente... siempre era previsible y nos facilitaba la labor, amén de que los poemas siempre eran buenos, ¿no? De Jorge. Iba sobre seguro, digamos, en ese sentido. Sí, pero también hay como tiempos que, al menos en Barnacle, están establecidos que, bueno, a veces se dificulta que el autor los cumpla. Entonces, que tienen que ver después también con cuestiones más formales para la hechura del libro, de mandarlos a imprenta y demás. Y hay una cosa que de manera graciosa decimos, bueno, son los tiempos del artista, que en Barnacle descreemos de esa situación y somos más taxativos. Entonces tenés 7 días, son 7 días y de ahí va la imprenta y bueno, a llorar al campito. Está muy bien.
Bueno, ¿y vos cómo llegaste a Jorge? ¿Cómo fue tu relación? ¿Cómo se fue dando? Originalmente, como lector, como concuerdo con las palabras de Alberto, fuimos antes de toda esta relación lectores de él. De hecho, gran parte del material de la obra crítica reunida lo pudimos juntar de acuerdo a la recopilación en nuestras bibliotecas. Teníamos mucho material de él. A veces más que el propio Jorge, quizás. Seguramente. En algunos casos, ¿no? Sí. Y bueno, no lo conocía yo personalmente, vi a Alberto, tuve la suerte de conocerlo, empezar a trabajar con los libros de poesía que él iba entregando a la editorial para la publicación. Y después trabajando en este futuro libro, Leningrado vencerá, la biografía de Jorge Aulicino, tuve la suerte de compartir 2 años y medio, 3 años, horas y horas de encuentros, de grabación y de charlas. Ese registro lo tenemos, lo estamos trabajando y ojalá que pueda ver la luz el año que viene. Compartimos mucho. Pero es otra cosa, una cosa es la lectura del poeta que te gusta y otra cosa también es distinta, es compartir la cotidiana, la diaria, escucharlo. Esas charlas que se suelen dar cuando hay una persona muy cercana, ¿no? Y que además uno tiene cierto afecto y cierta admiración, es otra cosa, ¿no? Claro, sí, porque aparte lo aprovechamos, le sacamos el jugo, porque le preguntábamos, llegó un momento de los encuentros eran libro por libro, entonces capaz que teníamos un encuentro y se hablaba solamente sobre un libro de él, contaba su génesis, cómo lo fue desarrollando, y así fuimos trabajando. Lo dividimos los encuentros en etapas, en libros, en momentos, entonces pudimos lograr de primera mano toda esa experiencia. Resta volcarlo a la página y ojalá que el futuro lector pueda encontrar esa frescura y esa calidez que tenía Jorge al hablar. Un poco al charlar con Jorge y hacer esta biografía, están haciendo también un recorrido por la historia de la poesía, digamos, argentina de los últimos 50 años, ¿no es cierto? Porque, bueno, nombramos acá el taller Mario Jorge de Lelis, estamos hablando de la década del 70, estábamos hablando de sus primeros trabajos periodísticos, que también es en ese periodo, fines de los 60, principios de los 70, si no me equivoco, o sea que es un recorrido de los últimos 50 años, un recorrido muy informado y de alguien que ha estado muy cerca de lo que es el proceso de transformación de la poesía argentina en todo este periodo, ¿no? Jorge nunca dejó de ser un militante comunista. Uh-huh. Yo leía algunas necrológicas y lo presentaban prácticamente como un anciano que comía naranjas en bata. Y me pareció injusto eso, porque hay un carácter, sobre todo en este último libro, Revolución Divino Tesoro, de mucha virulencia y de mucha templanza respecto de la realidad social, que es algo que no se remarcaba, salvo Ricardo Ruiz, que ha escrito una necrológica en donde funda la escritura de ese texto en base a eso que me parece que es esencial en Aulicino. Entender Aulicino en los comienzos de los 70 ha vivido la propia experiencia de socialismo en Chile, era un hombre del partido en la agencia TAS, así que he tenido una vinculación directa con muchos ejes que podríamos llamar de ideológicos concretos que emergen. ¿Dónde publicó la nota esa Ricardo Ruiz? En Perfil. En Perfil. En Diario Perfil, sí. Después, nosotros Leningrado vencerá está dividido, que lo convinimos con él, en 3 etapas. Es el paraíso hasta la caída del muro de Berlín. El infierno son el purgatorio, que es todos los vínculos que ha tenido con gente de la cultura, digamos, los personajes que han conocido, diferentes anécdotas o pareceres de él, y el infierno, que son sus propios libros.
en donde desarrollamos hasta el último libro, estamos hasta Revolución Divino Tesoro, que era un libro previsto para el 26, que estaba escrito pero estaba previsto para el 26. Hemos sí adosado ahora un anexo de los últimos meses de internación, una especie de diario, en donde como nuestros intereses no entran en conflicto con los intereses de otras personas, les deseamos buena suerte y vamos a dar nuestro parecer. Quiero decir, todas las series de miserabilidades, malos entendidos y defecciones que hemos presenciado, que hemos atestiguado, bueno, están registradas en el anexo también. Muchas con la anuencia del propio Jorge, con el quien nos tomábamos a gracia algunas cosas, porque en ese estado de situaciones, si uno se lo tomaba seriamente, empeoraba todo ese clima, que ya era un clima complicado, digamos. Así que Leningrado vencerá, está retratada todas esas facetas de Jorge, y creo que va a ser un libro en el que él da su parecer respecto de muchos aspectos de la poesía argentina, y creo que también va a ser interesante para el lector también interiorizarse algunos procesos o algunas lecturas, o la propia visión que tenía él respecto de sus libros, que no es que condiciona al lector, pero bueno, nunca, siempre es un aporte, digamos, saber sobre todo para evadirse de eso, pero él lo cuenta de manera muy amable y amena, y eso lo hace también material literario para disfrutar, digamos. Y otra cosa que quería agregar es que el lector puede tener la posibilidad de no solo de acceder a la poesía no completa, está de Jorge una buena parte compilada, después restan un par de libros que sacó después, y también ahora con la obra crítica reunida, y en un futuro de contar también con la biografía a viva voz, porque va a ser él el que esté hablando. Casi una autobiografía, sí, digamos. Exactamente. Nosotros lo hablábamos así como una autobiografía biográfica o una cosa así, porque le queríamos dar cuenta y poner la primera voz de él en todo. Y lo bueno es que al tener todo ese material, tanto la poesía como la obra crítica, hay una misma voz atrás. Uno puede encontrar lo interesante que tiene Jorge en su escritura, tanto en la parte de ensayos como en la poesía, es que encontramos una intervención política sobre la cultura. Jorge pensaba la literatura y los distintos artefactos literarios podemos decir, de una concepción material y concreta, y de un verdadero manifiesto teórico, más por fuera de todas las superestructuras. Alberto dijo, Jorge fue un comunista y se murió siendo un comunista. No cambió su visión ni sus convicciones. Y esa identidad se nota en su poesía, y en su obra crítica. Exactamente. Cuando uno lee todo junto, encuentra desde distintos lados, porque, a ver, Jorge, en la obra crítica podemos encontrar un texto sobre una serie, sobre un libro de poesía, sobre un recuerdo, sobre una película, pero esa concepción política de la cultura siempre está atrás de Jorge, y él siempre escribe desde un determinado lugar, y eso es notorio. Capaz que ahora es más fácil porque al aunar toda la obra crítica uno puede acceder a esas entrelíneas que leer una nota perdida en una revista. Entonces eso es lo bueno, y esta es una linda posibilidad de reencontrarse con textos que seguramente todos estos textos de la obra crítica los hemos leído en determinados momentos. Claro, pero sí, en distintos momentos, en distintos contextos, y uno interpreta los textos desde ese momento y desde ese contexto, ¿no? Pero conservan una unicidad asombrosa. La verdad que en el trabajo de edición nosotros decidimos
Perdón si me estoy... No, pero me parece bárbaro, para eso estamos. El programa tiene ese objetivo, digamos. Nosotros logramos armar el libro de la obra crítica de acuerdo a determinadas premisas. Tenemos una organización. En prólogos, Jorge escribió muchos prólogos en muchos años, y lo bueno que tiene este libro es que el lector va a encontrar desde un prólogo hasta el momento de la publicación de este libro inédito, que era para un libro de González Tuñón, La calle de la Agujero Media, que está escrito y no salió publicado. Perdón, ¿no? Es como un comentario, ¿no? Muchas veces cuando yo estuve leyendo y viendo estos últimos libros, me resonó González Tuñón en algunos aspectos de la poesía de Jorge, pero sigamos charlando. Bueno, no deja de ser uno de los maestros de las referencias de Jorge. No, lo que te decía, que van a encontrar ese prólogo inédito. Nunca se publicó, por distintas cuestiones no se pudo publicar. Jorge nos cedió ese prólogo, hasta el prólogo de Suite Francesa de Alicia Weisman, libro publicado meses antes de la muerte de Jorge. No llegó ni un año, que creo que fue el último prólogo que Jorge escribió. Después se nombraba Diario de Poesía. Jorge tuvo una incidencia también muy importante. Entonces lo que nosotros hicimos con Alberto es, desde el número 6 de Diario de Poesía en septiembre del 87, cuando él comienza a participar en el diario, porque no está desde el primer número, sino que a partir del número 6 hasta el número 27 en el 93, todo lo que Jorge publicó en Diario de Poesía lo pudimos conseguir y poner en el texto. Después, la entrevista a Girri, que es también central. Una entrevista a Girri que hizo con Daniel Freiberg, que también la incorporamos por el carácter también hasta medular que tiene esa entrevista en ese momento también, ¿no? que salió. Y después, en cuanto a las notas periodísticas, la trayectoria de Jorge en el periodismo, las notas que escribió en Viva, Clarín, Telam, La Enie, La Nación, después revistas de poesía, La Guacha, Hablar de Poesía, Opsit, su trabajo en el periódico de Poesía de México, eso también lo pudimos recopilar y publicar. Después Jorge hizo un tiempo, casi durante 10 años, tenía una sección que se llamaba Palabras Cruzadas en Enie, que él los titulaba como microensayos, ¿no? Entonces logramos acceder a la totalidad de esos microensayos y los separamos en dos instancias, una obra y autores, y donde habla sobre distintos autores y libros, y otro que se llama El arte y lo demás, que lo titulamos así, donde versa sobre temas de arte en general. Y después dedicamos la última sección de esta obra crítica a Dante, gran conocedor Jorge de Dante. Entonces incorporamos ponencias, textos hasta de redes sociales, textos de Twitter, de Facebook, de Jorge sobre Dante, y los logramos recopilar y poner. Entonces tratamos que, en cuanto a lo que él escribió sobre literatura, es un abanico bastante amplio pero lo que decía, un trabajo de selección y de búsqueda de material súper intenso, ¿no? Trabajamos con Isaías Garte también este libro, así que estuvimos los tres muchas semanas trabajando fervientemente, porque estábamos contrarreloj con esto. Nosotros teníamos el material seleccionado por Jorge. Nosotros habíamos hecho de todo el material que en su momento teníamos, más el que él nos había pasado, él depuró el libro y decidió cuáles eran los textos que quería incluir. Muy bien. Esos textos después había que cotejar bien la afiliación de los textos, revisar y demás. Así que ha sido un trabajo contrarreloj realmente, porque él lo tuvo en sus manos, digamos, llegó a tenerlo en sus manos, y ha sido una labor también que nos dio gusto hacer
que se concretó, digamos, concretarla, hacerla material, digamos, que esté el libro. Así que, bueno, eso ha sido el último libro que le dimos a Jorge, que también tiene la ilustración como en los clásicos de Barnacle, de Merlina, que le hizo la cubierta. Está muy buena, sí. Sí, está ahí, que parece un Freud, nos reíamos con eso, pero que decía que lo hizo más joven, decía. Así que bueno, sí, ha sido una ardua labor realmente. Siempre contamos con el apoyo de él en el sentido de, bueno, intervino en la corrección del prólogo también, así que estuvo hasta el final metiendo mano ahí en el libro también Jorge, así que puede decirse que tiene todo el aval de él, así que ha sido grato hacerlo, y creo que es un libro importante, de referencia, un libro necesario. Y bueno, hemos tenido la fortuna para entender un poco, como les decía, ¿no? Hablar de Jorge Aulicino es hablar de la historia de la poesía argentina de los últimos 50 años mínimo, y de alguna manera este trabajo, esta recopilación está poniendo foco sobre esa mirada, ¿no? Eso es lo realmente importante. Sí, hablar de Jorge Aulicino es hablar de un referente de la poesía de este país en estos últimos años. ¿Qué les parece si vamos a leer, que ustedes lean un poema cada uno y después vamos a un intermedio? ¿Cómo no? Bueno, leo primero yo, así ahora lee después Lucas otro poema. Y después tenemos para el final una pequeña joyita que vamos a hacer un anticipo exclusivo de un último fragmento que está en la memoria. Muy bien. Jabalina 2. No podés pretender que el diablo se avenga a cierta racionalidad, o el pensamiento trascienda la esfera del horizonte, círculo ya doméstico, como una jabalina que huyese por la tangente hacia el mundo extraplanetario de un oasis estelar del pensamiento, como esa nube larga y recta, residuo de una estampida, jabalina blanca que no teme a lo incierto. Este poema se llama La carta del hombre que servía el desayuno a Stalin. Sus partidarios los veían como dioses, pero ellos, mortales, se dejaban llamar Marx, el Moro, Lenin, el pequeño Río, Trotsky, el nombre de su carcelero. No son ciertamente manchas en la historia, sino dobleces que nos arrojan a una nada triunfal, para crear la historia, de nuevo hacerla andar, vacilante, entre los árboles poblados de arañas, de monos peligrosos, como un desamparado y completamente inocente borracho. Muchísimas gracias entonces a ambos. Y bueno, ¿qué tenemos en el intermedio, además de un poco de jazz? Va a leer Pilar Sanjurjo o Andrea Marone. Muy bien. Bueno, vamos al intermedio y después seguimos charlando sobre Jorge Aulicino en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires. To the moon, let me swing among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fly!
other words, please be true. In other words, I love you. Hola oyentes de Moebius en la radio, esperamos que se encuentren muy pero muy bien. El día de hoy desde Espías Rusos les traemos un poema de la poeta mendocina Andrea Marone. Ella acaba de publicar muy recientemente un libro de nombre Las cicatrices emulsionan mi piel y es justamente de este libro del que les vamos a compartir un poema que esperamos que disfruten tanto como nosotros. Ya no recuerdo el lugar de la herida. Fue la muerte, no sé si el amor, pero mi corazón, pulpa anaranjada de mango crudo, quedó desollado en una estaca de plaza pública. Me acobaché como un crustáceo cuando baja la marea sin descuidar el caparazón tornasolado. Mi ausencia encalló en tu costa brava, lo vaticinaban las estrellas. El ancla desvencijada de la barca nos destinaba a un tierno navegar. Fueron meses que pasamos en silencio. Fui una estatua de sal, un espantapájaros inmolado en cada ráfaga de sonda. Céfiro helado cristalizando el desamparo en mis pómulos de tela y cartón. Hay un contraste entre aquella brisa y el mármol que recuerda nuestra fragilidad, nuestra convergencia momentánea, vital. Verde eternidad imposible en el amor y en la guerra. Las tardes en duermevelas tiñen mis circunstancias, nostalgia de mi reclusión marina difícil de distinguir, olvidable. No es trágico, solo una condición de época.
Bueno, continuamos en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires y bueno, estábamos casualmente al terminar este bloque, mientras charlábamos, mientras sonaba la música y demás, es interesante esto de la presencia de Jorge Aulichino, porque uno dice lo que significó en estos 50 años, pero lo que significa, lo que sigue significando Jorge Aulichino y lo que va a significar, ¿no? De alguna manera. Bueno, confiamos en el porvenir, en alguna manera, al tener estos libros todavía presentes, y para nosotros son libros que revisten cierta urgencia. Esto que he leído, que lo que leyó Lucas, creo que tienen todavía el sabor de la experiencia directa, cercana, de la proximidad cercana, temporal, con los hechos que vivimos a diario. Creo que en ese sentido la poesía de Jorge no ha envejecido. Si uno agarra, no sé, cualquier libro, La línea de Coyote o Las Vegas, creo que son libros que siguen teniendo una tónica poética muy fuerte, que algunos han sido determinantes también para alguna generación de lectores. Entonces, en ese sentido, creo que los lectores o aquellos que pretenden escribir poesía, bueno, como existe una larga tradición de la poesía argentina, necesariamente debiera leer, por ejemplo, estos libros. Pero bueno, eso es siempre un tema urticante. Hay toda una generación que está constantemente inventando la literatura argentina. O sea, no hacen caso, digamos, de nuestros mayores, digamos, en un punto, no como un efecto de respeto, sino como que la poesía argentina se ha construido, digamos, vamos a tomarnos de referencia al Martín Fierro, si quieren, de ahí para adelante se ha escrito mucho, y bueno, tenemos una tradición también en la que abrevar, sí, totalmente. Y lo que te iba a decir es que casualmente, con respecto a la obra de Jorge y teniendo en cuenta este momento histórico que estamos viviendo y haciendo honor a su posición política, esta poesía hace una tensión dialéctica real con el momento histórico, con este momento. O sea, está casualmente poniendo el punto en donde debe, con el hoy de la Argentina, ¿no? Esto es la presencia de alguna manera de la poesía de Jorge, porque cada uno de los poemas que ustedes leyeron y cada uno de estos libros están poniendo el hincapié donde tienen que ponerlo en esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Y los ensayos también. Y los ensayos también, por supuesto. Así que es un poeta muy actual, digamos, muy de este momento. Nos trae, por un lado, una tradición, una historia. Estábamos hablando de estos 50 años, pero es un libro, es un poeta que en estos últimos libros y en toda su obra está diciendo algo al hoy de la Argentina, ¿no? Interpela continuamente. Exacto. Sí. Eso es lo que tienen la poesía de Jorge en particular, pero tomando lo que decís, hasta estos últimos libros en particular, me parece que sí. Yo me quedé con algo que veníamos hablando mientras sonaba la música y retomando cosas que decía Alberto. Nosotros hoy de tarde estábamos hablando por unos proyectos que tenemos para el año que viene. Entonces, bueno, nos estábamos poniendo de acuerdo cómo hacer, qué hacer, con quién hacer, un proyecto en ciernes que se está discutiendo. Entonces llegó un momento, sí, no, esta cosa sí, esta cosa no, y yo le dije, pensá ¿qué pensaría Jorge? ¿O qué diría Jorge? Era como sí. que esa era la vara. Entonces, no hace mucho de esto, de lo de Jorge, pero yo le dije a él, ante no saber qué hacer, y bueno, vos pensás que hubiese hecho Jorge, o que hubiese dicho Jorge. Entonces, estaba presente ahí en la conversación. Sí, emergió ahí, sí. Fue hoy a la tarde, y es verdad. Vos directamente en honor a Jorge estas cosas hay, porque uno también para hacer las determinadas cosas las hace desde determinada posición, con determinada intención también, y eso es algo que también, digamos, uno miraba en Jorge, que su posicionamiento era claro,
que no había doblez en lo que proponía, tanto en su faceta estética como en su vida personal, que no tiene por qué congeniar, pero en este caso congeniaba. Quiero decir que cuando uno compra un libro, quiere que el libro lo conmueva, después el autor que haga lo que quiera. Pero en este caso, bueno, se daba esa doble concordancia. Así que sigue siendo, es como decía Jorge, una vez que te morís no importa, o sea, no hay vices cuando te morís, decía. Por ahí los vices son haberlo leído, seguir leyéndolo para nosotros, y que en vida, digamos, logramos hacer, estar atentos a lo que él quería y publicarlo en los libros. Creo que eso ha sido lo primordial, ¿no? Después siempre, como dice el tango, ahora vendrán caras extrañas, vienen las cocardas, los homenajes, ¿viste? Todas esas situaciones. ¿Cómo se llama eso? La parte social de la muerte, la llamo yo. La parte social de la muerte. Pero están estos libros que nosotros tuvimos el honor de publicar desde 2015, que publicamos los libros de poemas de Jorge, y que son, creo yo, una parte importante de la literatura argentina de los últimos 30 o 40 años, por lo menos. Jorge ha escrito libros que van a pasar el filtro del tiempo, me atrevo a decir eso, y hay poemas que son conmovedores, como un libro que nosotros no hemos publicado, El Cairo, que está una vela votiva en Saint Germain, creo que se llama, que sigue siendo un poema absolutamente conmovedor. Así que esos poemas son los que cualquier lector atento debería, digamos, encontrarse, tener la dicha de encontrarse, la fortuna, la aventura como lector de poder disfrutar esa clase de poemas. Hemos inventado un libro con Jorge que tenemos que lo vamos a llevar adelante, es el Diccionario del Diablo, en una versión extraña que no puedo anticipar nada, pero que estábamos fabulándolo y que ya cuando tenga un poco de tiempo lo vamos a cranear y terminar, pero la idea está, es entre gracioso y genial, así que bueno, vamos a tratar de llevarlo adelante. Muy bien. El título es muy sugerente. Es muy sugerente. Sí, en realidad es una referencia al Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce, pero tiene otro autor. Ahí está la gracia también, y después la gracia está en el texto. Pero no puedo adelantar nada. No hay que todo adelantar. críptico. Quedaremos a la espera, entonces. Intrigados, exactamente. Bueno, ¿qué les parece? Porque ya lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Poema del cierre. Exacto, estamos ya en el momento del cierre, así que los invitamos. Nos han prometido algo. Bueno, en vez del poema del cierre voy a leerles el último fragmento, así se llama, del libro Leningrado vencerá, que si los astros son propicios va a salir de la imprenta en el 2026. Perfecto. Último fragmento. 3 de julio, ocaso, fue un día de sol leve y ventolera. Avenida Caseros, 1635, Barrio Sur, Clínica. Aulicino alarga un ejemplar de Revolución, Divino Tesoro, luego de borrajear algo en la hoja de guarda. El día anterior, a última hora, recibió la novedad impresa. La destinataria del libro dedicado es Alicia Weisman, que tiende el volumen hacia su rostro tratando de elucidar lo escrito. Él la observa. Atestiguamos el siguiente diálogo. ¿Qué es lo que escribiste acá? ¿No entendés la letra? Dice que te quiero. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por este rato, por habernos acercado a Jorge, un Jorge muy vivo, la verdad. Muy vivo Jorge Aulicino, y además en una de sus últimas incorporaciones también fue degustador de la nuez mágica. Muy bien. Son nueces cultivadas en Avellaneda, en Ichilín, y que recomendamos fervientemente, como lo recomendó el poeta laureado Jorge Aulicino. Nosotros somos testigos, somos consumidores también. Así que hemos adquirido nuez mágica el día de hoy. Sí, si no, ¿cómo puede trabajar tanto Alberto si no fuera Claro, por si la no es más. Revitalizante. Es el vendedor de nueces. Bueno,
Bueno, Lucas muchísimas- Peralta, muchas gracias. Por Muchas favor. gracias, Alberto Cisneros. Y esta, bueno, y gracias Carlos, Gracias, por supuesto, y Carlos. Lidia. Y esta cinta de Moebius sigue girando en Buenos Aires hasta el próximo jueves. Chao. MQR, más que una radio.